Hola, les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con Mariel Cisneros. Ella es autora de un libro que, bueno, creo ya nos dirá ella, nos irá diciendo, pero que es un libro especial en el que vas entrando y encontrándote, encontrando también unas situaciones en las que te vas dando cuenta de tal vez errores o manera distinta de proseguir o de resolver situaciones. Un poco lo dije así, pero Mariel, por favor, platícanos tú acerca de este libro. ¿Cómo es que surgió? Claro, John. Principalmente surgió de un despertar espiritual que tuve hace 7 años y de hecho justo el libro, las 282 páginas que tiene, está enfocado en los últimos 7 años en este camino. ¿Y a qué me refiero con este despertar espiritual? En específico, pues existen diferentes tipos de despertares, vamos a ponerle, pero creo que dijiste una de las palabras correctas, el darte cuenta que se puede vivir de una forma mejor, de una forma a lo mejor con mucho mayor paz, y también darte cuenta que hay una forma y herramientas para poder encontrarte, para poder vivir desde el interior, y que para mí son las virtudes, y justo dentro del libro, la mitad del libro está enfocado en darte estas herramientas. Y es precisamente, se llama así el libro, Despertar, porque implica, como ya nos decías, y nos compartes a través de este libro lo que ha implicado en ti este proceso de adquisición de conciencia y cómo emplearla, ¿no? Porque hay hay veces en las que incluso en las redes sociales hay estas páginas o perfiles en los que nos van dando esos tips o esas frases ya conocidas, armadas y que se difunden con total libertad, pero que en el libro creo que comenzamos a entender en acción, en reacción y en ejemplo cómo es que se emplea este pensamiento y estas frases que surgen de esta manera de pensar. Justo mi intención era con el libro eso, que pudiera acompañar a esta persona o estas personas que estuvieran leyendo el libro y que estuvieran en un momento a lo mejor difícil, complicado, de confusión, de sufrimiento, hasta de dolor, y que gracias al libro y a estas herramientas pudieran navegar la vida desde un lugar un poquito más en paz y con mayor tranquilidad. Pero sí, correcto, es la conciencia, el darnos cuenta cómo podemos estar viviendo mejor, y es justo lo que estoy compartiendo eh, durante todo el libro. Y sí, hay historias donde lo que trato es de empatizar con las personas para que se vuelva mucho más sencillo. Como dices, hay muchas frases como que podemos ver en Instagram, que podemos ver en redes sociales, pero no podemos saber cómo lo aplico, cómo se siente, qué es realmente la compasión. O, por ejemplo, te dicen que no sientas envidia, pero entonces, ¿está bien o está mal sentir envidia? Como que cosas tan comunes del día a día, y justo hay capítulos enteros sobre la envidia, hay capítulos enteros sobre la compasión, pero con ejemplos yo me pongo como esta persona que se pone vulnerable en el libro para que otros puedan sentir esa empatía y se puedan sentir acompañados, para que sepan que pues no son los únicos y que hay más personas allá afuera pasando por todas estas emociones que a veces hasta queremos ocultar, ¿no? O sea, como que no queremos que se enteren que nosotros estamos como que con avaricia y que queremos más dinero y que a lo mejor traemos ira y enojo. Y son emociones bastante normales del ser humano, y de hecho justo voy profundo en todas estas emociones para que podamos aprender a sentirlas también. ¿Cómo surgió esta idea de escribir, de plasmar también parte de tu experiencia en un libro y hacerlo además de esta manera, que sepa la gente que es una forma de escribir o de entender y conectar muy, muy empática, muy fácil, muy así cercana, con palabras además que no son tan rebuscadas y que logra eso, como ejemplificarte y ponerte a ti en esa situación y de manera distinta resolverla a lo que tú pensarías hacer? Justo fueron dos razones por las que escribí este libro, y una va porque sabía que había más personas experimentando este despertar. Y como sabes, John, después de la pandemia
como que surgió también esta posibilidad para todos de ir a, como que de hacernos preguntas, a lo mejor no tanto de hacer un viaje al interior, como es el subtítulo del libro, pero sí como de hacernos preguntas y darnos cuenta que hay una forma diferente de vivir, y en vez de estar 2 horas en el tráfico, pues que podíamos estar a lo mejor yendo a hacer ejercicio o estar con nuestros hijos, como que si nos hubieran regresado vida. Y, y entonces después de la pandemia, sé que muchas personas empezaron a sentir como esta necesidad de, y entonces realmente esto es lo que quiero estar trabajando tantas horas, quiero estar en el tráfico. Y estas preguntas a nivel psicológico inician también un proceso de despertar, de decir, oye, entonces realmente, ¿qué quiero yo de la vida? Entonces esta fue mi primera razón de escribirlo, porque sabía que había más personas que como yo, hace 7 años, ahora están en este proceso porque se intensificó a nivel colectivo. Y así como yo me sentía loca, sola y que nadie me entendía, sé que probablemente allá afuera hay alguien que está sintiéndose un poco solo, y el libro, la razón es eso, cómo te puedo acompañar y cómo puedo hacerte sentir que está bien, que el camino es así y que no te abrumes, ¿no? Porque pues es un proceso de mucho, probablemente podría ser de dolor y de no saber manejar las situaciones de la vida. Pero la otra razón, que es la segunda parte del libro, es yo tenía un mentor espiritual, y este mentor en algún momento me dijo, Mariel, es momento de que dejes de aprender y evolucionar desde el sufrimiento, y es momento que aprendas a evolucionar desde la virtud. Y entonces yo me quedé, ¿qué es eso? O sea, ¿qué son las virtudes? Y en este cuestionamiento mío de, oye, ¿cómo se realmente evoluciona desde la virtud? Porque realmente algo que conocemos es un despertar viene mucho desde el sufrimiento, John. O sea, como que ya te cansas de una vida y dices, quiero algo diferente, ¿no? O ya estoy como rendido a que sea algo diferente, pero que vienes de a lo mejor una etapa de sufrimiento. Y este mentor me decía, ya fue suficiente de aprender desde el sufrimiento, ahora aprende desde la virtud. Y para mí el libro también fue una forma de aprender de las virtudes. Durante todo 1 año y medio, mientras yo escribía el libro, la vida me enseñaba de estas virtudes. Y en la página 131, si no estoy mal, que empieza uno de los capítulos que se llama El abrazo divino, que es justo sobre compasión, hay una frase de Santa Teresa de Jesús que pongo y dice, no puedes conocer la virtud si no ha sido probado por su opuesto. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú quieres saber de humildad, tuviste que haber de alguna manera experimentado la soberbia o la arrogancia en ti. Si tú quisiste, o si quieres aprender de la compasión, tuviste que haberte atrevido y siendo valiente a sentir tu propio dolor. Y bueno, esa fue como la segunda razón por la que creé también este libro, para yo también poder transformarme y aprender de las virtudes, para que después los lectores puedan hacer lo mismo. Para invitar un poco a la gente, al público, a los lectores, a que precisamente se adentren en este libro Despertar y revelando lo posible. Si nos platicas acerca de la vivencia personal, de la experiencia muy, muy íntima que compartes en el libro y que te hizo reflexionar y generar este conocimiento, por favor. Sí, yo estaba viviendo y me alegra porque al final esto que voy a compartir pues viene, yo creo que en las primeras 2 páginas del libro, porque pues de ahí inicia el camino y después ya viene todos los otros 7 años. Pero yo en ese momento estaba viviendo en Londres, yo estaba como expatriada viviendo en la ciudad, porque ahí estaba en las oficinas de una empresa con la que trabajaba. Y en ese momento, mientras yo vivo ahí, en un festival, empecé a escuchar una voz muy clara que me estaba guiando a su nuevo camino. Es como si ya se hubiera cerrado un ciclo, por así decirlo, y me estaba mostrando un nuevo mundo. Y esta voz la escucho mientras yo estoy en un concierto y se escucha como muy contradictorio, ¿no? Porque es como esta voz calmada, esta voz de mucha paz. Y de repente en donde yo estaba era pues rodeado de muchas personas. Quien estaba tocando era LCD Sound System, entonces pues la música también es fuerte.
pero es como si automáticamente se bajara el volumen de todo y lo único que estaba escuchando yo era esa voz. Como yo lo puedo describir es, no sé, podría poner un concepto, una palabra de eh, como si estuviera haciendo una información a nivel telepático, vamos a ponerle, pero era muy clara y esta voz me estaba dando la guía del siguiente paso pues en esta vida. Y el primer paso para poder como evolucionar era empezar a dejar todo lo que conocía en ese momento. Y durante los próximos 8 meses empecé a dejar todo. Salí de Londres, vendí mis cosas, vendí mis muebles, dejé amigos, dejé inversiones, dejé mi trabajo, que era un trabajo de una gerencia en una empresa internacional. Y ahí empecé un camino de acuerdo a esta guía y la voz decía muy claro, me dijo muchas cosas, justo en el libro comento que todo eso se empezó a borrar mientras yo lo escribía, pero una de las cosas que siempre recuerdo es, ya es momento de iniciar un nuevo camino, y me repetían una y otra vez que donde estaba viviendo era una ilusión y que tenía que descubrir cuál era mi verdadero hogar. Y todo el camino es para poder descubrir ese verdadero hogar, que bueno, lo cierro pues en el último capítulo. Y hoy a la distancia, esa decisión que además cambió completamente tu vida, sí la compartes en el libro. También compártenos cómo es lo que viviste después de eso, lo que estás hoy en día experimentando, disfrutando, y que implicó, pues bueno, de eso, de algo que se menciona en el libro, la importancia de la decisión, de ser preciso, de ser, pues eso, como muy, muy firme, con una decisión muy firme. Sí, yo creo que después de ese evento, bueno, en específico sí pasaron varias cosas. Yo tardé, o sea, honestamente tardé 2 años en saber que eso era un despertar espiritual. O sea, yo nada más lo único que estaba pensando es, pues ya valió, ya pues me volví loca. Entonces no había un término. Y en tanta investigación me encuentro con ese trabajo de Stanislav Grof, que él empezó, de hecho en los 70s, 80s, a hacer una organización para poder diferenciar lo que era una psicosis y una locura, como estaba determinado a nivel psicológico, y la diferencia entre la crisis transpersonal o las emergencias espirituales. Y entonces creo que eso también me dio como el, wow, ok, entonces ya puedo hacer una pequeña diferencia entre estos dos términos, y no es que me estuviera volviendo loca en ese momento. Y entonces después de esos 2 años como de esta sensación de locura, de no pertenezco en la Tierra, de dónde soy, sé que soy de otro planeta, o sea, como que todo este tipo de cuestionamientos de yo sé que no soy de la Tierra, por así decirlo, me llevó a explorar varias cosmovisiones, y estas cosmovisiones eran pues desde el hinduismo, el budismo, hasta llegar a México, bueno, también toda la parte andina en Perú, hasta que llego a México y aprendo directamente de una maestra toda la parte del chamanismo. Y para mí como este viaje de empezar a encontrar como diferentes prácticas y cosmovisiones me hizo poder entender toda esta experiencia. Y entonces, pues sí, supe que era un despertar espiritual 2 años después, pero creo que escribir para mí el libro me hizo entender que era todo un despertar espiritual, y que realmente regresar a casa, pues simplemente era regresar a mí y no tenía que estar viajando tanto. Que simplemente el viaje más importante es el que está en el interior, y no tienes que ir a otra ciudad, a otro país, con otra cultura para encontrarlo, ni con otra religión, porque muchas veces hasta rechazamos la propia religión católica, a ver que pues es un dogma y se nos ha impuesto, pero también ahí hay joyas y hay mucha información que tiene la esencia, ¿no? Y entonces el libro, o hacia donde me ha llevado estos 7 años, es a ir explorando estas diferentes cosmovisiones y culturas, incluyendo hasta las plantas sagradas, o simplemente trabajar y vivir con monjes budistas, para yo poder ir
para mí fue una forma de ir completando el rompecabezas y decir, ok, de esto se trataba, de esto se trata la vida, este es el juego, ya encontré la primera pregunta no, ¿de dónde soy, no? ¿O quién soy? Y, y sé que muchas personas pueden estar en esa situación, porque esto o sea, se está gestando un despertar colectivo, yo. Así es, justo lo decía por eso, por las personas que puedan encontrarse con este libro, que lo busquen, que puedan, hablando así, encontrarse a ellas mismas con las preguntas que tú te hiciste, con las dudas que surgieron en ti, y que vean que no es como que estas voces en la mente que a veces nos hacen tomar decisiones que creemos equivocadas, que en realidad si le damos el camino o la dirección que la vida misma nos está marcando, pueden resultar eso, como un cambio importante, un despertar, y que eso además permee y sane la vida que a lo mejor están llevando, pues, por dogmas, por imposición, por obedecer a la sociedad, por seguir lo que viene. Terminaste de estudiar, lo que sigues trabajar, hiciste esto, lo que sigues tal. Pues creo que a través de este libro que nos compartes, llamado Despertar, pueden esas personas también encontrarse de qué manera este despertar espiritual puede cambiar o hacer algunas modificaciones en su vida. En el caso tuyo, pues fue un tanto extremo, pero bueno, vemos que el resultado ha sido muy positivo, pero que las personas, a lo mejor con hacer estos pequeños cambios, estas ligeras adecuaciones, pueden encontrar en su propia vida distintos despertares y una manera distinta de llevarla. Y justo creo que estamos en un momento muy importante donde ya no se requiere tanto de estar como en este sufrimiento para poder despertar, y como tú dices, como que cómo podemos hacer cambios pequeñitos en nuestro día para poder ir alineándonos, porque esa es la palabra, como entrando en coherencia con lo que nosotros queremos. Ese es el objetivo final, que podamos entrar en una coherencia y en alineación para que todo sea mucho más sencillo, mucho más fácil y mucho más ligero en la vida. Y justo también en el libro comparto pues las herramientas de la meditación, escribir, estar en silencio, cosas que sí podemos hacer todos y que nos van a ir llevando de la mano, y que justo no requerimos entrar en un estado de emergencia espiritual. O sea, no es que un despertar te lleve a eso, para nada. Tú puedes hacer un proceso de simplemente hasta de ir a terapia, ¿no? O sea, algo bastante sencillo. Y ahí en este cuestionamiento puede ir encontrando las respuestas, que lo podemos conocer como el thyself, para conocerse a uno mismo. Y es un proceso a lo mejor, pues, tomado de la mano con alguien y a lo mejor paulatino, y no es como de la noche a la mañana que una voz te dice, esta es la ilusión, ahora despierta, ¿no? O sea, no tiene que ser de esa forma tan abrupta. Y entonces tenemos la oportunidad, yo creo que en esta era, de poder seguir evolucionando desde un lugar más compasivo y mucho más amoroso, y no tanto como desde el sufrimiento. Así es. Muy recomendable el libro Despertar, por lo que hemos estado hablando, y sobre todo por lo que pueda ocasionar, generar en otras personas, en cada una de las personas, ¿no? Porque como cada quien lo dices, tiene su vida, su camino, las circunstancias, y creo entonces que a través de este libro pueden ir tomando lo que les vaya funcionando, y al tiempo se darán cuenta de cuánto les ha funcionado. Mariel, te agradezco mucho el tiempo. Por favor, todos a compartir este video, que se enteren muchas más personas del mensaje que está compartiendo Mariel, y que a través de este libro podamos también incluso generar una comunicación, seguirte a ti a través de redes sociales, y de ahí compartirte, comentarte qué les pareció el libro, qué ajustes han hecho, ¿no? ¿Cómo te encontramos en redes, Mariel? En redes sociales me encuentran como @MarielCisneros, Mariel con YL. Y bueno, he creado contenido desde hace 7 años en TikTok, desde que empezó, pero TikTok, Instagram, X y LinkedIn. Entonces me pueden encontrar en todas esas plataformas.
Y bueno, el libro también lo pueden conseguir en todas las librerías a nivel nacional y en todas las plataformas digitales, ya sea en Amazon, también Busca Libre, si estás fuera de México, y bueno, las tiendas digitales de Gandhi y bueno, todas estas tiendas. Adicional, el audiolibro va a salir, si no estoy mal, unas 3 semanitas. Yo ya terminé de grabar, así que estoy súper feliz. Ya nada más es parte de que la producción de la editorial termine la edición. Pero bueno, eso sería todo. Muy bien. Pues Mariel, te agradezco el tiempo y nos encontramos entonces a través ahí de este libro, posteriormente con el audiolibro, que seguramente será una experiencia enriquecedora para quienes lo hayan ya leído, incluso para quienes no. Así es que gracias por el tiempo, Mariel. Que tengas muy buen día. Gracias, John. Bye bye. Chao, chao. Gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.